si descansaron, si durmieron bien, o se anda como trasnochado. Dígame la verdad, le hicieron mucha bulla. Anoche hubo fiesta, parranda, vallenata, mariachis. ¿Sí? ¿Le ha sucedido que usted se acuesta a dormir y al otro día le dicen, ¿sí sintió ese temblor de anoche? ¿Y usted, qué? ¿Tembló anoche? No, yo no me di cuenta. ¿Le ha pasado que le dicen, uy, si escucho esa bulla anoche, esa pelea que hubo en esa fiesta, uy, no, qué bulla tan horrible? Usted, no. Yo me acuesto a dormir y se me olvida el mundo. No siento nada. Se acuesta usted a dormir, ese sol le pegó muy duro, usted está súper cansado y usted simplemente contesta, yo toco la almohada y me pierden. Yo ya no me vuelvo a acordar de nada. Se puede caer el mundo y yo no me despierto. De pronto usted es uno de esos. Y yo lo voy a invitar a que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 12, en el Nuevo Testamento. Abra ahí su Biblia, capítulo 12, y vamos a leer dos porciones en el transcurso de la prédica. Hechos, capítulo 12, cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Yo quiero hoy un corazón sencillo. Yo necesito un espíritu sensible a tu voz, porque esta es tu palabra y yo soy buena tierra. Habla a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y he titulado esta prédica, despiértate, levántate, cree y sigue orando. Resulta que antes de Hechos 12, la iglesia venía en un proceso muy emocionante. De hecho, estaba experimentando una conversión tras otra. Se habían convertido muchas personas, miles de personas estaban recibiendo el evangelio.
pero volvió a levantarse persecución. Hace 10 años había muerto el primer mártir, que fue Esteban, pero 10 años después, resulta que empieza la persecución nuevamente. Se levanta otra vez un espíritu de persecución y viene el segundo martirio. Y no es el martirio de cualquiera, resulta que es el martirio de uno de los 12. ¿Cómo va a morir uno de los 12? Es más, ¿cómo va a morir uno de la rosca? De los 3 que andaban con Jesucristo, ¿cómo podría haber sido ese asunto para los cristianos decir, muere Jacobo, el hermano de Juan? ¿Y cómo muere? No de muerte natural, a espada, decapitado. Entonces resulta que Herodes, muy feliz, empezó esta persecución y mató a Jacobo, pero como esto puso tan feliz a los judíos, y para congraciarse con ellos, dijo, bueno, están felices porque maté a uno, sigamos con otro duro. Y tomó preso a Pedro, a un líder, y lo llevó a la cárcel. Bueno, aquí estaban en las fiestas de los panes sin levadura y la Pascua, iban juntas, y bueno, lo que dijo Herodes, sigamos la tradición judía, lo llevamos a la cárcel, y cuando acaba la Pascua los hago tan felices y le damos muerte a Pedro. Ahí ya es el segundo, los judíos felices, todos felices. Pero veamos cómo la palabra nos insta a despertar, a levantarnos, a creer y a seguir orando. Primero, despertar. Pedro, dice la palabra, que estaba en la cárcel, pero ¿quién estaba orando por Pedro? La iglesia estaba orando por Pedro. Y resulta que justo la noche antes que Pedro tiene que ser ejecutado, aparece un ángel de una manera milagrosa y está Pedro acostado durmiendo. ¿Quién puede dormir sabiendo que al otro día va a ser aniquilado? Debe haber cierta paz. ¿Lo ha trasnochado usted una deuda? ¿Una factura sin pagar? Un encuentro al otro día, usted dice, yo no puedo dormir. Pues Pedro iba a ser aniquilado, muerto, y estaba durmiendo. Estaba tan profundo que ¿sabe qué le tocó al ángel? Pegarle en el costado. A usted que ni el temblor lo despierta, ni la bulla del frente, ni los mariachis, ni las peleas. A veces nos quedamos tan dormidos. Y les hago la comparación de que nos quedamos dormidos en medio de bullas, temblores, en medio del cansancio. Y nos hemos quedado tan dormidos en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de la angustia. Nos hemos quedado dormidos espiritualmente. Pregúntese ahí donde usted está. ¿Será que usted está dormido espiritualmente? Yo espero que no esté dormido físicamente aquí con los ojos abiertos. Pero ¿está usted dormido espiritualmente? Dormido, cansado, agotado, físico, emocional y espiritualmente, que anda durmiendo mientras en el mundo espiritual se sigue moviendo y siguen sucediendo muchas cosas. ¿Será que usted se quedó dormido, cansado de clamarle a Dios por un milagro? ¿Se quedó usted dormido espiritualmente porque vio que aparentemente Dios no está haciendo nada? Y resulta que usted no está haciendo nada con su espiritualidad. No sé si de pronto ustedes de los que ha dicho, yo quisiera quedarme dormido para no pensar en nada.
ha llegado hasta el extremo de decir, yo preferiría morirme para no tener que pensar en nada ni en nadie. Y tomamos la posición de que es preferible dormir. ¿Y sabe usted cómo se da cuenta de que usted está dormido espiritualmente? Usted ya no ora. Se le nota en su relación y en su comunión con Dios. Usted no tiene comunión con Dios. Se le nota en su carácter y en su relación con los demás. Usted mismo sabe cómo está. Se le nota en el servicio a la extensión del reino. Si usted no está sirviendo al Señor, usted está dormido espiritualmente. Y qué día le preguntaba yo a un grupo de chicos, bueno chicos, van a escoger un tema que les apasione, les guste, eso, que sea fácil para ustedes trabajar. A ver, empecemos. ¿Qué les gusta hacer? Pereza, dormir, profe, no hacer nada. Y nosotros los adultos nos escandalizamos porque a los chicos les gusta dormir, hacer pereza y no hacer nada. Pero cuando Dios nos pregunta, a ver, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo? Usted le dice, estoy cansado, tengo sueño, prefiero dormir y estoy apagado. Dios, entiéndeme que no quiero hacer nada. Y estamos dormidos. ¿Y saben por qué dormimos? Porque es la forma en que usted y yo nos desconectamos de la realidad. Es la forma en que escapamos de lo que no queremos afrontar. Hay cosas que no queremos afrontar. Hay cosas que no queremos afrontar, es la realidad. Y lo que hacemos es cerrar nuestros ojos. Y cuando dormimos, lo que menos hacemos es orar, es interceder, es rogar, es clamar a Dios. Y mientras usted y yo descansamos, el mundo espiritual no descansa. ¿Hay justificaciones para tomar la decisión de dormir? Sí. ¿Usted y yo somos expertos en justificarnos? Sí. Yo creo que más de uno acá tenemos hasta doctorados en justificaciones. Buenos para justificar. Yo lo he hecho. Y confieso, no con valor, sino con vergüenza, que hay muchas áreas de mi vida que yo he dejado que se apaguen por miedo, por dolor. Yo decidí, no tengo que echarle la culpa a nadie si otros estén involucrados. Yo decidí dormir en ciertas áreas para no ser lastimada, para no afrontar mi realidad con el Señor, para no aceptar lo que el Señor me ha pedido. Y mientras uno duerme, más sueño le da. ¿Sí ha visto eso? Se va usted ahorita con este calor, domingo por la tarde, y duerme toda la tarde. ¿Cómo se levanta usted? ¿Enérgico para ir a hacer ejercicio? No. Se levanta usted cansado y con más sueño. ¿Con ganas de qué? De seguir durmiendo. Pero dice la palabra aquí que mientras Pedro dormía, la iglesia oraba. Y doy gloria a Dios por un pueblo espiritual. Porque si yo estoy aquí de pie, es primero por la misericordia del Señor. Porque tengo un esposo que ora por mí.
Porque tengo una pastora que ora por mí. Porque sé que hay gente en la iglesia que ha sido tocada sin yo saberlo a orar por mí. Hay gente que a mí de otros lugares me han escrito y me han dicho, ay, la estoy orando por ti. Yo no les dije que oraran por mí. Dios les puso que oraran por mí. Yo he tenido sueños donde he visto rostros y he visto la necesidad de personas que no conozco, no sé sus nombres. Pero Dios me ha llevado a orar por ellos. Dios me ha llevado a orar por varias personas en este lugar. ¿Quién hace eso? El Señor. Porque a veces estamos tan ocupados en nuestras propias necesidades que lo que menos queremos hacer es orar por otros. Solo porque somos tocados por la misericordia del Señor. Dice la palabra en el versículo 7 que entonces se presentó un ángel del Señor y todo el edificio se llenó de luz. Y el ángel del Señor tocó a Pedro y le dijo que se levantara. Dormir significa hallarse en un estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Dormir es no hacer nada. Y cuando usted y yo estamos dormidos espiritualmente no estamos haciendo nada. Nada, no está pasando nada con su vida cuando usted duerme espiritualmente. Pero cuando usted y yo respondemos al toque y llamado del Señor, podemos ver la luz. Porque cuando yo estoy durmiendo, todo es oscuridad. Pero cuando abro mis ojos espirituales, yo puedo ver la luz. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahora la celda tenía luz. Y esa luz que es el Señor puede sostenernos, puede resplandecer y hacer que yo pueda ver al menos el panorama que está frente a mis ojos, si es que no veo el panorama completo. Por eso el Señor nos llama a despertarnos y no seguir durmiendo. No solo nos llama a despertarnos, sino, segundo, a levantarnos. Cuando el ángel golpeó a Pedro, le dijo, Pedro, levántese rápido. A ver, papito, levántese rápido. ¿No ve dónde estamos? Levántese rápido. Y dice que las cadenas ahí mismo cayeron. Después el ángel le dijo en el versículo 8, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Miren, noten que lo primero que limitaba a Pedro eran las cadenas. ¿Y cuando se quitaron las cadenas? ¿Cuándo se cayeron las cadenas? ¿Cuando se despertó o cuando se levantó? ¿Cuándo se levantó? Fue cuando Pedro tomó la decisión de levantarse que las cadenas cayeron. Y fue a partir de que Pedro se levantara que empezó una sucesión de milagros. Aquí ni siquiera en esta historia vemos un milagro, aquí vemos una cadena de milagros, porque vemos a un Dios todopoderoso que hace todo a favor de su propósito y de sus hijos. Pero el hecho de que tengamos un Dios poderoso, ¿eso me exime a mí de la responsabilidad espiritual que yo tengo? No. Si Él me llama, me está despertando, pues yo debo despertar y debo levantarme. Y le dice que se ponga el cinturón, que se eche el manto encima y lo sigo. Dice la palabra que Pedro estaba medio dormido. Pero aún así, siguió al ángel, hizo lo que el ángel le estaba diciendo, lo siguió y siguió en el proceso. Dice que pasaron la primera puerta,
dice que pasaron la segunda puerta de hierro y que salieron a la calle. Y me llamaba la atención algo. Y es que estamos tan preocupados por la puerta de hierro sin ni siquiera llegar a la puerta de hierro. Estamos tan preocupados porque dentro de un mes nos toca tal cosa y ni siquiera ha llegado tal día. Estamos tan preocupados por lo que ni siquiera ha llegado. Espere. Mientras usted se levanta y sigue clamando en el Señor, espere a que llegue la puerta del hierro, porque seguramente el Señor de manera milagrosa la abrirá para usted. Así es el Señor de especial para aquellos que claman y confían en Él. Dios se encargará cuando tengamos que llegar a la puerta de hierro. Cuando Pedro salió fue cuando dijo en sí, esto no es una visión. Resulta que esto sí era verdad, estaba sucediendo. Es verdad que el ángel vino para librarme. Es verdad que el Señor está a favor mío. Entonces ahora no solo Pedro se había despertado, sino que se había levantado. Y ahora creía en la intervención divina. Versículo 12, ahí mire ahí el texto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No solo Pedro se despertó, se levantó, sino que creyó. ¿Saben cuántas veces Dios ha intervenido en sus asuntos y usted ni siquiera se dio cuenta? ¿Cuántas veces usted ha sido librado y ni siquiera se dio cuenta? Nosotros percibimos a lo que está a nuestros ojos naturales. Pero Dios siempre obra más allá de lo que usted y yo vemos, pensamos, sentimos o alcanzamos a imaginar. Porque nuestro Dios es un Dios de poder. Es un Dios poderoso. Y sale Pedro, se encamina a la casa de María, la madre de Marcos. Y lo repite el pasaje, que Pedro estaba en la cárcel, bien controlado, pero la iglesia hacía oración por él. La noche anterior, que Pedro estaba en la cárcel, antes de presentarse ante el tribunal, antes de ser aniquilado, Pedro estaba en la cárcel custodiado. Pero resulta que ya había un antecedente. Pedro había escapado anteriormente de la cárcel. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Herodes? A ver, Pedro, aquí no hay poder humano para que usted salga de este lugar.
Normalmente un preso era amarrado o atado a cadenas en su mano derecha y al lado de la izquierda del preso. Pero ¿qué hizo Herodes en esta parte? Montó 4 escuadras de guardas. Entonces, 2 guardas estaban adentro con Pedro, uno a un lado, el atado en la mano derecha, a la izquierda de un guarda, y lo mismo su mano izquierda a la mano derecha de otro guarda, más otros 2 guardas afuera, y se rotaban cada 3 horas de la misma manera. ¿Qué le estaba diciendo ahí Herodes? Si usted antes se voló de la cárcel, aquí no hay manera, no hay poder humano de que usted se salga de aquí, aquí no sale, porque usted es mío. Y después de la Pascua, pues simplemente le doy muerte. Si no había poder humano, ¿quién podría salvar y sacar a Pedro de la cárcel? Solo el poder divino. Solo el poder divino puede hacer la intervención que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Dice que cuando le tocó y él se despertó, se levantó, se cayeron las cadenas de sus manos. Obviamente esto desafía todo razonamiento, toda lógica. Que llegue el Señor y una limitación física, él pudo quedar libre. Mientras él se despertó, ¿quiénes siguieron durmiendo? Los guardas siguieron durmiendo. Él se levantó y siguieron durmiendo. Se puso sus sandalias, su manto, su cinturón y salió. Llegó a la puerta de hierro y salió. Otro milagro. Dice la palabra que automáticamente las puertas se iban abriendo. Y los guardas no vieron a Pedro, no escucharon, esto parece cual película. Pasó por el parque, nadie vio a Pedro. Un milagro tras otro, como solo el Señor lo puede hacer. Porque no depende de mí, sino del poder del Señor. ¿Y sabe qué entendió Pedro? Que el Señor todavía no lo estaba llamando a su presencia, que su ministerio continuaba, porque cuando el Señor hace algo en su vida, no es para que usted se vuelva a dormir, sino para que usted entienda que el Señor le está llamando a hacer algo en su vida. Si usted no se ha muerto, es porque el Señor necesita y quiere que usted esté aquí en la tierra, pero no solamente para crecer como las plantas, reproducirse y morir, sino hacer algo para la extensión del reino. El Señor lo requiere aquí en la tierra todavía, gloria a Dios, porque todavía lo está llamando a permanecer aquí en la tierra. Y puede decir uno, pero ¿por qué Jacobo murió y Pedro no? Eso pertenece al Señor. Porque el Señor es soberano y decide a quién llama a su presencia y a quién le da la bendición todavía de permanecer aquí y seguir trabajando por el reino. ¿Será que debemos creer en el Señor? De milagros, maravillas y prodigios, que sigue obrando, soltando cadenas, abriendo puertas de hierro, movilizándose a favor de su propósito eterno. Así que Pedro entonces se despertó, se levantó y creyó. Y por último, siguió orando. La iglesia estaba reunida orando. A mí me encanta este pedazo de la historia porque Lucas
viene a meterle como un pedazo de humor al asunto para bajar la tensión. O sea, nuestro líder está en la cárcel, va a morir. Los discípulos no estaban en fiesta ya reunidos, no estaban de pachanga, estaban orando y tal vez su ánimo estaba triste. Y resulta que Pedro llega bien tarde de la noche y empieza a tocar. Bueno, imaginemos, Pedro no llegó con la bubucela, no. O como el hijo adolescente, cuando está bravo, ¿cómo anda un hijo adolescente? Usted que lo conoce. Parece andando con botas, arrastrando los zapatos. No llegó gritando. Imaginemos a un Pedro que llegó suavecito, tocó suavecito. ¿Qué diría Pedro? Ábrame, soy Pedro. Suavecito, toque y toque. Y Rode, una muchacha, lo escuchó. ¿Qué hubiese hecho usted si escucha a Pedro? Tal vez le abre. Pues ella, del susto, de la emoción, salió corriendo. Y le dice a los discípulos que Pedro está en la puerta, o sea, no le abrió. Estaba tan asustada que salió corriendo a los discípulos y le dijo, Pedro está en la puerta. Oigan a esta. Óiganla. ¿Está loca? Ay, no, Rode, ya. Deje de molestar. Mire con lo que sale. Ay, no, se enloqueció. ¿No es que Pedro está en la cárcel? ¿Seguro está en la puerta? Pedro ya cansado allá de tocar. Soy yo. Ábranme. Hasta que le abrieron la puerta, dice que todos estaban atónitos. Porque aunque oramos, dudamos que el Señor sí lo puede hacer. Y vemos aquí que a veces nuestra oración es débil, pero el amor de Dios es fuerte. Y aquí está la respuesta a una iglesia que ora. Y aunque usted y yo tengamos en poco todavía la oración, esta palabra nos dice que debemos seguir clamando, que debemos seguir orando. La oración con fe es la oración que persiste y la palabra nos insta a orar sin cesar. Hay un concepto muy lindo en esto que muestra Lucas y es no parar de orar. De hecho, viene de un concepto médico que habla cuando un músculo llega hasta lo más alto que puede llegar. ¿Ha visto usted un deportista que se esfuerza? Los músculos se contraen y se expanden. Eso es sin cesar. Es llevar el músculo hasta lo más grande que pueda llegar. Si usted está orando, lo felicito, pero déjeme decirle que no es suficiente. Siga orando. Si no está orando, déjame decirle que usted está desobedeciendo al Señor y que por eso tal vez no está viendo los milagros del Señor. Pedro hizo su parte. Se despertó, se puso en pie, se puso las sandalias, el cinturón y salió. Eso es poco para lo que hizo el Señor, porque el Señor soltó cadenas, hizo que los soldados siguieran dormidos, abrió todas las puertas de hierro automáticamente y los sacó de la ciudad. ¿Quién hizo más? El Señor hizo más, pero eso no eximió a Pedro de hacer su responsabilidad, de levantarse y creerle al Señor y seguir orando. Necesitamos de una iglesia que ore. Para que esta iglesia siga en pie, usted y yo necesitamos orar.
para que los líderes espirituales sigan en pie, ustedes y yo debemos seguir orando. Para que usted siga en pie, necesita que otros sigan orando. Y termino con este versículo dicho por Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermoso pasaje. Porque mientras usted sigue durmiendo, hoy Dios le llama a despertarse espiritualmente y levantarse. No se quede ahí. Porque cuando usted se levante, usted va a ver cómo cadenas se rompen, se abren. Algo sucede en su matrimonio, algo sucede en su familia, algo sucede con sus hijos. Cuando usted se levanta y le cree a Dios, algo sucede en su entorno, algo sucede en su espíritu, algo se quebranta, algo se rompe. No se quede así como está. Y lo voy a invitar para que se ponga en pie. Invito a los muchachos de la alabanza. Y hoy vamos a orar y a clamar.